Hola hermanos y también amigos todos. Estamos en el miércoles 8 de agosto de la semana 18 del tiempo ordinario, del ciclo B del año 2018 en la liturgia de la Iglesia Católica. El vídeo para nuestro orden es el 251 y seguimos con Mateo. Es Mateo 15, en el versículo 21 y 28, que nos dice algo sobre nuestra espiritualidad. Veamos. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Este relato que hemos comentado muchas veces, pues lo vamos a seguir comentando y habiendo algunos comentarios a lo mejor nuevos que no hemos oído en otra ocasión. Primero, en algunos de estos comentarios se señaló que Jesús padeció a partir de la idea común de su pueblo. Pensemos que Jesús era judío y como tal así obraba, según la cual el Mesías debía centrar su acción en Israel. «No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino ir a las ovejas descarriadas de Israel», dijo Mateo en el capítulo 10, del 5 al 6. Pues de esa misma línea habría que entender la dura respuesta a esta mujer sirofenicia. Y aquí es donde parece producirse un cambio en Jesús. Al escucharla, se sintió tocado hasta el punto de abandonar su imagen antigua y a coger también a la mujer pagana.
yo añadiría, es de sabio rectificar. No faltan exégetas que piensan que en realidad Mateo estaría reproduciendo lo que sería una polémica surgida al interior de su propia comunidad. En ella, los discípulos provenientes del judaísmo mantenían una postura legalista que pretendía impedir el acceso a la comunidad a quienes no pertenecieran al propio pueblo judío, a los que, como es sabido, designaban como perros. Frente a esa postura, el evangelista habría puesto en boca de la mujer las palabras humildes de quienes, proveniendo del paganismo, solicitaban ser admitidos en la comunidad de los discípulos de Jesús. Y es que las actitudes excluyentes se basan en alguna idea de superioridad que hacen ver a los otros como inferiores o no dignos de acceder a aquello que presuntamente estaría reservado para el grupo de los elegidos. Pues bien, esa actitud es habitual en las religiones que, al creerse depositarias de la verdad, miraban con desdén a las demás, o en el mejor de los casos se negaban a un diálogo sobre una base de igualdad. De eso explica que el llamado diálogo interreligioso haya estado dominado normalmente por lo que se ve, se conoce y se sabe como exclusivismo, por lo que es difícil que pueda prosperar más allá de mantener una actitud respetuosa de unos para otros. Respeto y tolerancia, diría yo. Y en la medida en que se percibe la crisis de la religión, como vemos a lo largo de la historia, quizá el diálogo interreligioso será trascendido por lo que podríamos llamar diálogo transreligioso o transconfesional, en el que todos podamos encontrar en aquello común que compartimos, que es una espiritualidad en cuanto dimensión constitutiva del ser humano, relativizando los mapas religiosos que podemos tener. Existe ya, y así lo podemos decir, una espiritualidad que al nacer cada uno Dios grabó en nuestro ser. Pues bien, la pregunta hoy va sobre esa espiritualidad. Como artículo, la religión con la espiritualidad. Es decir, ¿cómo articulo la religión con la espiritualidad? ¿Cómo la entiendo? ¿Tienen alguna relación? He aquí la cuestión. Vayamos a más.
y entremos y pisemos tierra. Primero, en este relato son muchas las personas de entrada se sienten mal, porque no es propio de una persona bien educada responder a la mujer que pide ayuda. Lo que dice este evangelio que respondió Jesús. ¿Y cómo respondió? Lo hemos visto antes. Era un judío y era en el pensamiento destinado a Israel. Pero hemos dicho que cambió su actitud y que es de sabios equivocarse y cambiar. Por eso cabe preguntarse si efectivamente este episodio sucedió tal y como aquí se cuenta. Aunque sucediera, y parece ser que sí, pues la actitud de Jesús no fue, en primer lugar, muy acertada, pero después rectificó. Pues para comprender lo que este evangelio quiere enseñar, hay que tener presente que la mujer que acude a Jesús era cananea, pagana, es decir, era una mujer pagana. Esto supuesto, la clave de interpretación del relato está en que primero hay un rechazo del paganismo representado por la mujer y después se hace un elogio de lo que antes se ha rechazado. Así lo ve Jesús. Sucediera o no sucediera esto tal como se cuenta, el hecho es que en Jesús se produce un cambio, el paso del exclusivismo religioso a la aceptación y el elogio de la fe de quienes pertenecen a otra religión, que en este caso no había ninguna, porque era pagana. Por tanto, Jesús representa el fin del exclusivismo religioso. Nadie tiene la verdad, solamente Dios. Que no es solamente la aceptación de la tolerancia y el respeto a quien tiene otras creencias, otras prácticas religiosas. Es sobre todo el elogio de quien tenga las creencias que tengan, tiene una profunda humanidad que se manifiesta en el cariño a su hija, la preocupación por ella, la bondad del que soporta un rechazo humillante y sobre todo la fe, confianza en Jesús. Es decir, resumiendo, fiarse de quien puede poner fin al sufrimiento. Jesús no le pidió a la mujer que cambiara de religión. Jesús solo se fijó en la humanidad de aquella madre. La gran lección de Jesús, y debe ser lección también para nosotros, cómo articulo la religión con la espiritualidad. Lo que hemos dicho antes, la espiritualidad está por encima de la religión. La espiritualidad es obra de Dios al nacer, como hemos dicho antes. La religión es un invento de los hombres.
Pues de esta forma, así esta mujer trascendió todo su ser en favor de su hija. Respetémonos unos a otros aquellas creencias que la religión o una religión nos han dado. Y acudamos todos a reconocer, si es posible, y lo es, la espiritualidad de que estamos hechos. Me recuerda aquel hecho de la samaritana. Le pregunta a Jesús en el pozo de Jacob: Maestro, ¿dónde hay que adorar a Dios? ¿En Jerusalén o en Samaria? Jesús le respondió: llegará el día en que ni en Samaria ni en Jerusalén adoréis a Dios. A Dios lo adoréis en espíritu y en verdad. Esta es nuestra espiritualidad. Pero esto hay que descubrirlo y afirmarlo para que, reconociendo esa dimensión, no hace falta ni templos ni ceremonias, simplemente la acción del Espíritu que está en cada uno de nosotros y nos invita a hacer profundamente el bien sin mirar a quién. Ahí ya y va surgiendo muchos hombres y mujeres que sin creer en ninguna religión se dan a los demás en los países del tercer mundo y trabajan con todos los que ahí están. Su espiritualidad, aunque no lo sepan, está actuando. Han hecho caso de su espíritu, que son los que le van a dar solución a los problemas de aquella gente y también a los problemas suyos. Saber que quien vive en espiritualidad, que es el Espíritu de Dios, hace su voluntad y es feliz. He ahí el gran mensaje de hoy. Nuestra espiritualidad, no la olvidemos, es cosa de Dios y no de los hombres. Hasta luego, hasta siempre. Nos vemos.